Señor. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida tarde. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que el Señor nos concede. Poder entrar, hermanos, en este momento, una transmisión en vivo, donde queremos en esta tarde, pues primeramente, darle la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Ya tenemos en esta tarde como invitado al hermano Juan Sequeira, ¿verdad? Un varón de Dios que Dios lo ha levantado. También, hermano, con el propósito de que Él dé las buenas nuevas de salvación. Claro que para eso el Señor nos ha llamado, todos tenemos un llamado muy diferente y cada quien, pues Dios lo usa en el área en el que a Él le place. Así que esta tarde tenemos como invitado al hermano Juan, el cual está con nosotros, y queremos, hermanos, compartir para cada uno de ustedes en esta tarde, pues, algo, hermano, maravilloso que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, ¿verdad? Que Dios les bendiga a quienes nos van a ver en esta hermosa tarde, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Juan, y quien él tiene, pues, palabra para que nos exprese en esta tarde, ¿verdad? Y pueda saludarnos. Adelante, mi hermano Juan. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les saluda a su hermano y amigo en Cristo, Juan Ramón Picado Sequeira. Soy de Nicaragua, nació en Nicaragua. Trabajo actualmente acá, ¿verdad? En Hato Nuevo, Gloria a Dios, aleluya, Santana 4. Acá estamos en la filial, ¿verdad? De Apocalipsis 15:3. De acá de mi hermano Pedro Amaya, un amigo conocido, ¿verdad? Ya de 2017. El Señor nos ha permitido, ¿verdad?, estar acá, que estemos llevando la reflexión de la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Que Dios, aleluya, es una bendición. Amén. Gloria al Señor. Pues sí, hermanos, de eso se trata, tratar, hermanos, de llevarle palabras a aquel que está necesitado, y es a través de estos medios como podemos hacerlo, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos permite estos medios para poder comunicar, para poder transmitir, para poder enviar un mensaje a cada uno de ustedes, ya que a eso el Señor nos ha enviado. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. No podemos hacerlo quizás físicamente, pero a través de estos medios estamos tratando de llegar a los hogares, a donde está la necesidad, donde usted nos vea en esta tarde. Pues es un privilegio saludarles y a la vez, pues, desear que el Señor Dios Todopoderoso derrame bendiciones sobre sus vidas, ¿verdad? Gloria al Señor. Queremos en esta tarde compartir unos versículos de la palabra del Señor, los cuales se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 29 al 32. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice su letra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué bendición! El Señor, hermano, nos ha dado una bendición tan grande, ¿verdad? Al llamarnos, hermanos, al elegirnos entre el mundo. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que el Señor ya tenía un plan para cada uno de nosotros, como también lo tiene para ti, mi estimado amigo. Tú que nos escuchas en esta tarde, tú que nos ves, pues, el propósito es llevar una palabra, ¿verdad?, de edificación. Dice que no podemos nosotros hablar solo por hablar, sino que nuestras palabras tienen que llevar un fin, y es edificar. Gloria al Señor. Así que en esta tarde, pues, tenemos un pequeño tema muy conocido, y es cómo, hermano, controlar la lengua. A veces, hermanos, tenemos nosotros una dificultad para poder manejar este pequeño miembro, el cual dice la palabra del Señor
que siendo tan pequeño tiene todo el potencial para poder destruir. Gloria al Señor. Sabe que hay dos partes muy importantes de lo que es la lengua. El poder para destruir y también el poder para edificar. El poder para hacer daño como también para hacer el bien. Es muy importante saber manejar este pequeño miembro. Gloria al Señor. Dice, hermanos, la palabra del Señor en Mateo capítulo 12 y el versículo 34. Leemos en esta hermosa tarde para poder reforzar la enseñanza a la cual nos referimos en esta hora. Bendito sea el Señor. Mateo 12:34. La palabra del Señor dice, generación de víboras. Decía, hermanos, 12:34 de Mateo, cuando predicaba Juan en el desierto, él, hermanos, trataba de llamar de esa manera, pero ¿por qué? Porque la gente, hermanos, había agarrado quizás el evangelio o el mensaje como algo cualquiera, ¿verdad? El Señor, hermanos, te ha llamado con propósito, y el propósito del mensaje es edificar, es llevar ánimo, llevar, hermanos, alegría, llevar gozo, conocimiento a la persona. La Biblia dice que se levantó Juan el Bautista en aquel tiempo para llevar el mensaje, pero la gente cuando lo escuchaba, hermanos, la gente no hacía, hermanos, caso al mensaje, sino que hacían lo contrario. Gente que llegaba se bautizaba porque el mensaje era, hermanos, bautizar a la persona. Al bautizarle, la persona vuelve, hermanos, a entrar en una nueva vida. Gloria al Señor. Por eso el Señor dijo en su palabra que fuéramos y éramos discípulos y que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas estas cosas. Son los mandamientos que el Señor dio a través de la palabra. Pero Juan podía observar en aquella gente, ¿verdad?, que, hermanos, no hacían lo que estaba de acuerdo al mensaje, sino que hacían lo contrario. Entonces tuvo que decirle, generaciones de víboras. Gloria al Señor. Les decía, hermanos, el versículo 34, generaciones de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo hombre, hermanos, perverso, que no tiene el conocimiento de Dios en el mundo, ocupa este pequeño miembro, hermanos, para hacer daño. Sabe que una palabra maldicha daña, una palabra mal expresada hire, y no es esa la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo que debemos de hablar lo que esté de acuerdo para la sabia edificación. Gloria al Señor. Ese es el mensaje en esta tarde. Yo creo que van a salir, hermanos, algunos comentarios, algunas preguntas, para las cuales vamos a tratar de explicarlas. Gloria al Señor. La abundancia del corazón, de eso habla la boca. Esto significa que a veces solo escuchar hablar a una persona, ya podemos nosotros, hermanos, hacernos una buena idea de su estado espiritual que hay en la persona. Cuando hablamos, hermanos, del pequeño miembro, Santiago nos dice, hermanos, gloria al Señor, en su libro, él nos recuerda que ya sabemos nosotros por experiencia propia. Nos referimos a esto, hermanos, que la lengua, a pesar de ser un órgano tan pequeño, pero tiene todo el potencial para hacer mucho bien o también mucho mal. La lengua, algo, hermanos, difícil de poder controlar. De eso estamos hablando en esta tarde, de este pequeño miembro tan difícil de poderlo controlar, ¿verdad? Aunque el hombre, hermanos, dice que el apóstol Santiago ha logrado dominar toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, pero no hay ningún hombre que pueda domar la lengua. La lengua es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Esta es la triste realidad en la que el hombre se encuentra y no puede, hermano, dominar ese pequeño miembro, cual es la lengua. Es el único que puede Dios a través de su amor y misericordia.
Por el poder del Espíritu Santo, Dios puede hacer que la lengua indomable se vuelva en una lengua dócil. La palabra, hermanos de Dios, nos muestra algunos factores o facetas de cómo opera una lengua, hermanos, o cómo puede ser domada por Dios a través de su Espíritu Santo. En primer lugar, es la lengua, hermanos, que habla solamente la verdad. Efesios nos está diciendo, gloria al Señor, que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, que cuando hablemos lo que sea necesario para la sabia edificación. Hermano Juan, no es cierto que a través, hermanos, de nuestra forma de expresarnos, nosotros damos a conocer lo que somos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Porque a veces, hermanos, el hombre cree estar haciendo lo agradable, pero en su forma de hablar, de expresar, hay veces, hermanos, que nos da hasta pena conversar con ellos, ¿sí? Gloria a Dios, así es. Dice que, gloria a Dios, aleluya. En un libro, ¿no?, en la Biblia sale donde dice que aquel quien quiera ver días prósperos en su vida, refrene su lengua. Gloria a Dios, ¿sí? Dice que refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? A través de la lengua, hermanos, tenemos que tener bendición. Dice la Biblia que hay una fuente la cual brota de nosotros con bendición, porque no hay fuente que pueda dar 2 clases de agua, ¿verdad? Si da agua salada, salada, si agua dulce, dulce, pero no puede dar 2 clases de agua al mismo tiempo, una fuente. La lengua es una fuente de bendición y también puede ser una fuente de destrucción, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Vemos, hermanos, a través del manual, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad unos, gloria a Dios, con otros, hablar bien con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. A veces dentro de la iglesia, hermano Juan, a veces sabemos personas, hermanos, que ni entre nosotros, ¿verdad? A veces entre nosotros hay discusiones. A veces, hermanos, la mentira, dice que hay que desecharla. Muchas veces en el cristianismo sucede que por la confianza que tenemos, a veces expresamos, hermanos, algo que es mentira. Y como nosotros somos creyentes, usted me puede venir a contar algo a mí, ¿verdad? Y yo me lo puedo creer, ¿por qué? Porque somos hermanos. Pero a veces el abuso de confianza nos hace, hermanos, presentar algunas mentiras, los cuales dañan, porque tarde o temprano la Biblia dice que el pecado da luz, ¿verdad? 139, 11:2. Sí, dice que el pecado da luz, y una vez, hermanos, saliendo a luz, pues se descubre y nos damos cuenta y decimos nosotros, bueno, el hermano, yo le creí lo que me decía, pero me engañó, era mentira lo que me decía. Entonces eso, hermano, que no suceda en la iglesia, porque a veces por ahí viene, hermano, la destrucción, ¿verdad? Por una mentira podemos destruir a otro hermano. Eso es tener mucho cuidado. Gloria al Señor. Dios, hermanos, no miente. Dice que Él no ha conocido. Gloria al Señor. Ha concedido el permiso para mentir. Dios no miente y no ha concedido permiso para que usted y yo, hermanos, mintamos a ninguno de los suyos. Por tanto, los creyentes debemos, hermanos, desechar de nuestro hablar todo lo que es mentira de frente, sino también las mentiras disfrazadas en un manto de piedad, es decir, que las mal llamadas mentiras blancas, como usted le pueda llamar, o mentiras piadosas. Muchos dicen, no, pero es que una mentirita piadosa, no hay mentira piadosa. Todo es pecado. Las exageraciones, el adular y, por supuesto, las promesas no cumplidas son mentiras, ¿verdad? Alguien, hermano, que le diga a usted, hermano Juan, mañana yo voy a hacer esto, y no lo haga, es una falsa promesa, o sea, le está mintiendo.
Ayer nos pusimos de acuerdo con hermano Juan, vamos a estar en este momento de transmisión. Y hermano Juan fue puntual, aquí está. Entonces, esto, hermano, tiene que estar en nosotros, ¿verdad? Que la mentira, hermano, sea desechada. No mintamos los unos a los otros. Promesas no cumplidas. No debemos exagerar nuestros logros. Aleluya. No debemos de decir, hermanos, que su jefe no está en la oficina cuando a veces ahí está. No es cierto que muchas veces hablemos así cuando, hermano, usted tiene una deuda. Sabemos que el cobrador tiene una fecha para poder llegar, hermanos, a cobrar, a recibir esa cuota. Pero muchas veces la madre le dice, si viene el cobrador, hijo, decirle que no estoy. Y a veces está dentro, hermano, y a veces los niños son tan sinceros que cuando el cobrador le dice, ¿está tu mami? No, dice mi mami que no está. Eso es una mentira, o sea, les enseñamos. ¿De dónde viene, hermano, la mentira? A veces porque nosotros la enseñamos, damos lugar. Gloria al Señor. Si está, los niños no deben decir que el papá no está en casa. A pesar de que está, hermano, cuando llegue una visita de bienvenida, ¿verdad? Segundo, dice que es la lengua que habla cosas que valen la pena. Efesios, la segunda parte del capítulo, del versículo 29, ¿verdad? De Efesios, del capítulo 4, dice en su primera parte, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Y en la segunda parte dice solamente la que sea para la necesaria edificación. La palabra corrompida significa, hermanos, podrida. Una palabra, algo que tiene calidad deficiente, algo inadecuado para ser usado mucho de nuestro hablar. Cae dentro de una categoría. Hablamos mucho, pero no decimos nada. Y esto es palabra ociosa. La palabra ociosa es aquella palabra que no lleva sentido, ¿verdad? Hablar algo, hermanos, que no edifica. Por eso, hermanos, Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, la palabra nos confronta, hermano Juan. Si nosotros hablamos mentira, un día nos vamos a enfrentar delante de Dios y vamos a dar, hermanos, cuenta de lo que hemos hablado. Un engaño, una mentira, una palabra que no edifica, es pecado delante de Dios. De modo que esas conversaciones que no conducen a nada, esas conversaciones carentes de significado, sean conversaciones que es menos hablar por hablar, pero ser, hermanos, confesadas como pecado y abandonadas en nuestra vida espiritual. Tenemos que dejar todo eso, no permitir que nuestra boca nos haga pecar, ¿verdad? A veces, hermanos, nuestra lengua, nuestra boca nos hace pecar. Algo, hermanos, que tenemos con la ayuda del Señor, hay que tratar, hermanos, de ir mejorando nuestro actuar, nuestra forma de expresarnos. Gloria al Señor. Hermano Juan, algo que usted pueda agregar a esto del manejo de la lengua. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Sí. A veces, amados hermanos, nosotros cuando tenemos que hablar, ¿verdad? Palabras, nosotros vamos a decir palabras, ¿verdad? Que no edifican. Vamos a decir mentiras. A veces palabras corrompidas que salen de nuestra boca también son cuando nosotros andamos hablando palabras, ¿verdad? De conducta adversa, que no es para nosotros como cristianos. A veces nosotros como cristianos, ¿verdad? Manejamos palabras que todavía, ¿verdad? No las hemos podido cambiar. Solamente el Espíritu Santo es quien puede cambiar eso. Porque dice, ¿verdad? 2 de Corintios 5:17. Dice, ¿verdad? Que he aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a los caminos del Señor, en nuestro corazón no tiene que haber engaño, no tiene que salir mentiras, no tiene que venir cohechos, ¿verdad? Tenemos que apartarnos de lo malo. Tenemos que cuidar, ¿verdad? Esta boca. Tener cuidado de que con esta lengua, ¿verdad? No vayamos a destruir a un hermano de los que están dentro de la iglesia. Y a la vez, ¿verdad? Este mensaje que nosotros llevamos, edificar también, ¿verdad? Los amigos, los hermanos que están viendo esta transmisión, ¿verdad? No sé en qué país, acá adentro, ¿verdad? También de El Salvador. Nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que seamos también, ¿verdad? De buena conducta. Donde nosotros lo que hablemos, ¿verdad? Lo reflejemos también ahí donde andemos, en las calles, en las comunidades, en el trabajo. Que sea, ¿verdad? Una palabra que llevemos nosotros donde digan, ¿verdad? Hermano Pedro. Ese mensaje que está dando hermano Pedro, dice, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Romanos 2, ¿verdad? En Romanos 2, 16, 18, ahí sale, ¿verdad? Dice, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Nosotros, ¿verdad? Estamos hablando a veces de mentiras, de que cuidamos que salga de nuestros labios. Mas nosotros, ¿verdad? 5 minutos después del enlace, nosotros estamos contando una mentirita piadosa ahí. Y no debía ser así, amados hermanos. Porque Cristo, ¿verdad? Nos dice que en su boca no se halló mentira. Así nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De nuestra lengua. Que sea para hablar verdades, que sea para llevar una palabra, que sea para llevar buenas nuevas de salvación, que si nosotros vamos a ir a visitar a un hermano, que sea para que llevemos el evangelio de Cristo, para que vayamos a hablar, ¿verdad? De lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho por nosotros, de que Él nos sacó, ¿verdad? De donde estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos trae, ¿verdad? Una luz admirable, para que nosotros, ¿verdad? Vayamos a radiar y hablemos del amor que Cristo tiene en nuestras vidas, de lo que Él hizo en nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 12, 35. Dice que el hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, cuando la segunda de Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos sido llamados, hermanos, para que entre nosotros haya un cambio verdadero, un cambio desde lo externo hasta lo interno, porque muchas veces nosotros queremos, hermanos, cambiar solamente lo externo, lo exterior, ¿verdad? Que nos vean. El hermano anda bien ataviadito, el hermano anda una Biblia, el hermano anda, o sea, es un cristiano. Ahora, pero veamos que ese cambio no va a ser solamente lo externo, sino también lo interno del corazón. El hermano dijo algo en una ocasión, ¿verdad? De que nosotros hemos venido al Evangelio, trayendo, hermano, arrastrando aquellas cosas del mundo que nos afectaban, y aún parece que todavía, hermano, no nos hemos despojado de eso. Y el apóstol Pablo dice que hay que despojarse del viejo hombre, el cual está viciado, ¿verdad?, a las costumbres del mundo. Cuando venimos al Señor, ese viejo hombre queda afuera, queda por allá. Entonces venimos a revestirnos del nuevo hombre que es a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. A eso el Señor nos ha llamado a una nueva vida, a un cambio, hermanos, exterior e interior, o sea, dentro y fuera. Si nosotros vamos a vestir con camisita manga larga, bien ataviadito, pero el corazón, no lo descuidemos. Acordémonos que el corazón, hermanos, es el tesoro más preciado que el Señor, hermanos, ha pedido del hombre. Él le dice al hombre: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El problema es que muchos hemos venido a Cristo, pero quizás todavía, hermano Juan, no le hemos entregado el corazón. No hemos entregado todo, pero esto sí no. Esto es lo importante, tenemos que entregarle el corazón, porque eso es lo que pide el Señor. ¿Por qué pide el corazón? El Señor quiere limpiarlo, quiere renovarlo, quiere hacerlo nuevo. Dice que Él va a quitar el corazón. Nosotros cuando venimos traemos un corazón malo, un corazón podrido, hermano Juan. Y Él lo vuelve nuevecito.
versículo. Cuando venimos al Señor, Él arranca este corazón y pone un corazón nuevo. Ahora, pero eso lo voy a reflejar, hermano, yo, ¿verdad? Con mi actitud, ¿verdad? Con mi comportamiento. La nueva persona a la cual el Señor se refiere es que yo antes prestaba, hermanos, el cuerpo, estos miembros, para el mal. Ahora estos miembros maravillosos que Dios nos ha dado, los vamos a utilizar para hacer el bien, hermanos, y el amor de Dios. Entonces el cambio, hermano, tiene que estar dentro del corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Cuando el hombre, hermanos, ha cambiado su corazón, ahora la lengua, hermanos, ya tenemos poder para refrenarla, ¿verdad? Ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos, pero nuestros miembros ya no se van a prestar para el mal, sino que ya van a ser usados para la gloria y la alabanza de su nombre. Gloria al Señor. Esto es bueno, hermanos, hemos traído esta reflexión porque es necesario, ¿verdad? Que recordemos, hermanos, que estamos en un mundo, ¿verdad?, del cual salimos. No recordemos lo pasado, hermano, lo que nos hacía daño. Cuando nosotros recordamos lo que nos hacía daño, nos estamos haciendo daño. Fíjense que el pueblo de Israel, tenemos bien, hermanos, cuando el pueblo fue sacado de Egipto, hermano Juan, ¿verdad? Y fue a andar por el desierto. El Señor les había prometido sacarlos de la esclavitud, ¿verdad? Y los lleva al desierto, ¿para qué? Para que allá le dieran la gloria a Dios. Pero esta gente, mientras iba caminando por el desierto, hermano Juan, iban renegando, ¿verdad que sí? Ellos nos iban quedando en Polonia. Se iban quedando, ¿por qué? Porque ellos se acordaban de la vida pasada. Cuando nosotros, hermanos, recordamos que en nuestra vida pasada dejamos, hermanos, algunos rastros y los empezamos a recordar, nos detenemos en el camino. Y acordémonos que este camino no es, hermano, detenernos, es de continuar, ¿verdad? Porque si nos detenemos, el enemigo, hermano, cobra ventaja, no, nos agarra, nos abatana y nos pierde, nos destruye. Regresar nuevamente al mundo, ¿verdad? El pueblo de Israel, gracias a Dios, nunca regresaron, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, hacían manifestaciones. Le decían a Moisés, ¿y para qué nos trajiste a esta tierra? Para morirnos de hambre. Nosotros allá teníamos, les decía, lechugas, habían repollos, habían verduras, comíamos, y aquí estamos muriéndonos de hambre. Pues el pueblo siempre renegaba. Sí, ahí en Éxodo, ¿verdad? 14:15. Habla, verdad, que ellos estaban, dice, veían que aquel camino se les acortaba, estaba al frente el mar, y el faraón se les acercaba, dice, con toda caballeriza, que iba aquel ejército dispuesto a matarlos, y entonces le hablaba, dice, todito el pueblo, y le decía, ¿para qué nos has traído acá a morir? Vamos a morir por las espadas. Mas ellos clamaban, dice, a Dios, y clamaban a Dios, y Dios le responde y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? El que te sigue, le dice, yo también lo creé. Extiende ese báculo que yo te di, le dice, y abre caminos. Amén. Y dile, le dice a este pueblo, que a ese ejército que te persigue jamás los ojos lo volverán a ver en Egipto ni en ninguna parte del mundo. Cuando nosotros estamos pasando problemas, ¿verdad? Se nos levantan esos problemas de mentiras, de chismes, ¿verdad? Que nos llegan a interponerse, ¿verdad?, en nuestro camino. Y nos empiezan a hacer aquel muro, nosotros tenemos que alzar la vista a Dios. En Él es que tenemos esa fortaleza. Él es que nos ha puesto un corazón nuevo en nuestra vida. Él es, verdad, que permite que reflejemos, verdad, una nueva luz, una nueva vida que Cristo nos ha regalado. Dice que nos ha levantado, verdad, de donde andábamos muertos en delitos y pecados, para darnos vida y que la tengamos en abundancia. Y la podamos transmitir, ¿verdad? Podamos reflejar al mundo lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Eso así es, hermano. El Señor nos llamó, nos sacó de las tinieblas, de la esclavitud. Así como Dios sacó a aquel pueblo rebelde, porque el pueblo nunca quiso cambiar. Anduvo, hermanos, errante por el desierto. La Biblia dice que por 40 años anduvieron vagando por el desierto y nunca se les envejecieron sus ropas, nunca se les terminaron el calzado, no les terminó. Dice que el Señor los mantenía vestidos, nunca les faltó la comida. Ellos renegaban por comida, el Señor les dio comida, dice que les mandó maná del cielo,
maná, dice que ni nuestros padres comieron, o sea, hermano, una comida deliciosa. También dice que ellos pidieron carne, hermano Juan. Imagínense, en el desierto no había que comer, ellos estaban deseosos a comer carne. Pero dice que el Señor les envió, hermano, codornices, o sea, aves, para que comieran. Y dice que se saciaron en abundancia. O sea, Dios, hermano, siempre tiene el cuidado de sus hijos. Cuando Él nos ha llamado con propósito. Él no nos va a dejar, ¿verdad? Él siempre. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto del llamado, hermano, de la esclavitud? A un cambio, ¿verdad? En nuestra vida tiene que haber un cambio. Para eso hemos sido llamados. En otras palabras, debemos, hermanos, procurar con nuestro hablar edificar y que no destruyan a otras personas. Una vez, hermanos, del pueblo de Israel, dice que se amotinaron contra Moisés y empezaron, hermanos, a hablar mal de él, a decir, bueno, ¿por qué este Moisés? Dios habla por él y que no puede también hablar por nosotros. Pero Moisés, con la sabiduría de Dios, les dice, lo que yo hago no lo hago por mi voluntad, sino que el Dios de los cielos es el que hace esta obra en mí. Y para que vean, le dijo, lo que Dios hace, dice que levanta su vara y dice que la tierra se abrió, hermano, y se tragó a aquella gente, ¿verdad? Porque eran rebeldes, hermanos, se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Sabemos que contra la voluntad de Dios no podemos nosotros. Entonces es necesario reconocer esto, hemos sido llamados con el propósito. Una vez, hermanos, que el hombre está hablando con un amigo, es una historia pequeña que vamos a contar. Este hombre estaba hablando con su amigo y comenzó a decir algo negativo sobre un conocido de los dos, quien no estaba presente. Esto, hermanos, es hablar de la otra persona. Hay que tener mucho cuidado. Dice que cuando él estaba hablando de su amigo, comenzó a decir algo negativo sobre, hermanos, un conocido de los dos. Ellos dos lo conocían, quien no estaba presente. Dice, parecía que se veía un juego, un chisme, pero ni bueno hubo comenzado, dice, se detuvo, hermanos, en seco y dijo, no, eso no. El otro amigo estaba escuchando, gloria al Señor, sería edificante e inmediatamente dice que él cambió la conversación. Este hombre no quería usar su lengua para, hermano, destruir. El otro amigo, eso es bien tremendo cuando nosotros nos encontramos, hermano, en una encrucijada, hermano, y alguien nos quiere contar algo mal de un amigo, sabiendo que es nuestro amigo. Y quizás este no sabe que somos amigos y él quiere contarme algo que lo va a destruir. En otras palabras, como quien dice, también lo voy a involucrar a él para que se ponga en contra. Muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos nosotros como servidores de Cristo, va a venir alguna persona que nos va a hablar, ¿verdad?, en mal del otro persona. A nosotros muchas veces nos va a decir el amigo que anda allá, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad?, el patrón. Oíme, y Pedro, ¿a dónde trabaja ese hombre? Ahora no trabaja, ¿verdad? Ahora solo está esperando ahí, ¿verdad? Estar con su camisita manga larga, allí bien sentadito, estudiando para predicar la palabra de Dios y estar esperando, ¿qué? Más nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un llamado por Cristo, nosotros tenemos que estarnos al pendiente. Porque dice Juan, ¿verdad?, que el diablo no viene sino para matar, robar y destruir. Amén. A veces nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros escuchamos esa palabra, nosotros tenemos que reflexionar inmediatamente y lo que va a venir a destruirnos. Cuando yo empiezo a hacer críticas y empiezo a hablar cohecho, dice, ¿verdad?, Isaías 33, del 11-16, dice que nuestros labios se cuiden de hablar mentiras, de hablar cohecho. Porque hay llamas, dice, preparadas, dice que ¿quién las podrá soportar? ¿Quién podrá evitarlas? Solamente aquel que cuide, que refrene su lengua, aquel que se evite de los cohetes, aquel que se evite de mentiras.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y estar al pendiente a la hora que están hablando de un siervo, nosotros desviar la plática mejor. Amén. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Tratar, hermano, de no destruir. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 29, no nos salimos ahí del tema. Dice que es la lengua que habla y da gracia a los oyentes, ¿verdad? O sea, una palabra que aliente, hermano, que sea de sabiduría y que el oyente pueda escucharla y sienta, ¿verdad?, el sabor, la bendición. La lengua, hermano, es algo que puede bendecir. Una palabra bien dicha, hermanos, da aliento a la persona. En la última parte, hermanos, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros hablamos, hermanos, bien de una persona, hagámoslo de corazón, porque la Biblia dice que del corazón es que sale, hermano, la abundancia. Y de lo que hay en el corazón, cuando nosotros empezamos a hablar mal, ¿qué significa? Que nuestro corazón, hermano, está lleno de cosas malas, ¿verdad? Esto significa, hermanos, que nuestro hablar debe comunicar la gracia o el favor inmerecido que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús y que otros también pueden hallar. Nuestro Señor habla de esa manera. Según Lucas, hermanos, en el capítulo 4, verso 22, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Lo conocían a Jesús, pero cuando le escuchaban hablar, hermanos, esta gente se admiraba porque daba gracias, o sea, había una gracia en su palabra. Cuando una persona, hermanos, habla con elocuencia, con sabor, dan ganas de escucharlo, hermano Juan. Amén. ¿Verdad? Uno se siente edificado y dice, qué bonito habla qué palabra. O sea, una palabra bien dicha edifica. ¿Qué significa esto, hermanos? Gloria al Señor. Como ejemplo de las palabras de gracia de Jesús, podríamos citar, hermanos, cuando él, siendo judío, pidió agua para beber a una despreciada mujer samaritana. Usted recuerda, hermanos, allá en el capítulo 8, ¿verdad? O capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Donde Jesús llega cansado del camino y la palabra de gracia, el Señor le dice, mujer, dame de beber. Aquella mujer cuando lo ve se extraña, ¿va? Porque lo reconoce que era un judío, pero no era un judío cualquiera, era el Salvador del mundo, era el Dios de gloria, era la gracia que había llegado a ese lugar, ¿verdad? Y esta mujer le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber siendo yo una mujer samaritana, sabiendo tú que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Cuando un judío encontraba a un samaritano, hermano, le daba la espalda, no podía conversar con él porque para él, hermano, era indecoroso que un judío hablara con un samaritano. Era una mujer despreciada, pero dice que cuando Jesús llega con la gracia, ¿va? Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame beber, tú le darías a él y él te daría a ti agua que salte para vida eterna. O sea, palabra de gracia. Esta mujer sintió y dijo, esto, ¿verdad? Nunca me lo habían dicho. Entonces, todo el que bebe, le dijo, de esta agua, pues vuelve a tener sed, le dijo Jesús. Pero el que bebe del agua que yo le doy, ese no volverá a tener sed jamás. La mujer se sintió sorprendida y le dice, Señor, dame de esa agua, ¿dónde la tiene? El Señor le confronta un problema que tenía ella, grande, ¿verdad? Le dice, bueno, ve, llama a tu marido y ven. La mujer le dice, Señor, yo no tengo marido. Le dice, Señor, bien lo has dicho, no tengo marido. 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esta mujer inmediatamente se sintió sorprendida. Palabra de gracia, te entró en el corazón. Y esta mujer salió desde corriendo y empezó a decir, allí en el pozo está un hombre que me ha dicho toda la verdad. Jesús no conocía, o sea, él conocía, ¿va? Pero él nunca había conversado con esta mujer. No sabía el tipo de, o sea, no era porque le habían contado el tipo de vida que llevaba, sino porque él ya conocía. La Biblia dice que no necesita que el hombre le exprese a Dios lo que nosotros sentimos, lo que tenemos, ¿va? Porque dice que él ya sabe lo que hay en el corazón del hombre, ¿verdad?
Entonces, la palabra de gracia, Jesús a esta mujer, hermano, el cual dice que le abrió la puerta para sacar, dice, a esta mujer del fango, del pecado en el que vivía, y ponerla a la ruta al hogar celestial. También vemos, hermanos, palabras de gracia en Jesús cuando a la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Otro, hermano, dice la Biblia que cuando el Señor estaba allá, a esta mujer la habían sorprendido en el acto de adulterio. Y en aquellos tiempos, hermano Juan, el adulterio era condenado. O sea, morían a pedrada estas mujeres. Y dice que cuando la encontraron, conversaron entre ellos y dijeron, bueno, no la juzguemos nosotros, llevémosla a Jesús, ¿verdad? Para que Él la juzgue, ya que Él ha venido a juzgar. Pero cuando la llevan a Jesús, se llevan una sorpresa. Que le dicen a Él, mira maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? O sea, lo tentaron. Pero el Señor le dice, bueno, si alguno de ustedes o alguno de vosotros es libre de pecado, que suelte la primera piedra. Dice que todos comenzaron a reprenderse entre ellos mismos, a reconocer que eran pecadores y comenzaron a arrojar la piedra, dice, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Cuando Jesús, ahora va la palabra de gracia, cuando Jesús queda solo con la mujer, Él le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién te condenó? Ella le dice, ninguno, Señor. El Señor, la palabra de gracia, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, qué lindo es el Señor, ¿va? O sea, palabra de gracia. Entonces, el ejemplo que Jesús nos da es ese. Muchas veces, hermano, nosotros juzgamos a la persona por un pasado, ¿cierto? Cuando venimos al Señor, hermano, nosotros traemos un pasado, el cual, hermano, o sea, al recordarnos nos da vergüenza, decirlo así, ¿va? Porque hemos venido, hermanos, al Señor. Y al venir al Señor, nosotros hemos venido arrepentidos y queremos cambiar. O sea, cada día, hermanos, la lucha del cristiano es ser mejor que ayer. Sí, porque si seguimos siendo igual que ayer, entonces no hay cambio. Y lo que buscamos es eso, hermano, que cuando venimos al Señor, vamos cambiando gradual, hasta llegar, dice la Biblia, al conocimiento pleno, ¿verdad? Hablar palabras de gracia requiere, hermanos, refrenar el impulso de la vieja naturaleza, ¿verdad? Y ser hirientes. Tenemos que ser muy cautelosos en esto, hermano. Hay palabras que son cáusticas, son sarcásticas, son muy groseras, palabras, hermano, hirientes. De eso tenemos que evitar. Demos palabras de ánimo, de consuelo, de amor, de paz. Gloria al Señor. Dice, hermano, es la lengua que habla cosas sazonadas con sal. Colosenses en el capítulo 4, verso 6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchas veces, hermano Juan, nosotros hemos sido reprendidos por alguna falta, ¿sí? Entonces, cuando nos han reprendido es porque ha sido una falta, hermano, que merece la corrección. Sí. Pero muchas veces, hermano, nosotros nos creemos que sabemos todo y empezamos a responder groseramente porque nos dijeron, hermanos, algo que lo merecíamos. Pero no recapacitamos y decimos nosotros, bueno, esta persona está metiendo en mi vida, ¿qué le importa mi vida? Eso significa que nosotros somos todavía, hermanos, groseros, no tenemos paz en nuestro corazón. Cuando la persona, dice la Biblia, que Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Pero mira de lejos al que es activo, aquel que se cree, ¿verdad? La gran persona, gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ser humildes. El humilde, hermano, se escucha, medita y piensa para responder. Es la humildad. Muchos creen, hermanos, que ser humilde es ser callado. Decía un hermano por ahí, piensan que ser humilde es ser tonto.
No, hermano, ser humilde es ser sabio, saber contestar con certeza una palabra. Si podemos, y si no, el humilde, mire, calla. El humilde no contesta porque sabe, hermano, que no tiene la respuesta. Ahora, cuando nosotros tenemos cómo responder, hagámoslo con sabiduría, con la sabiduría de Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. El mismo Señor, hermano, que dijo a la mujer samaritana, dame de beber, también le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. El mismo Señor que dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete, dijo también, no peques más. O sea, estamos advertidos, hemos llamado, hermano, a un nuevo nacimiento, ¿verdad? También, hermanos, esto es hablar con gracia, palabras sazonadas con sal. La sal es un preservante que evita la corrosión. También dice que es un elemento que produce sed en las personas. Nuestro hablar debe, hermano, estar orientado a fomentar la santidad, no la impiedad, y a formar el interés a la sed de la gloriosa persona de Cristo. La palabra sazonada con sal. ¿Qué es lo que hace la sal? Dijimos, dos componentes, hermanos, dos funciones de la sal. Una es preservar, ¿verdad? Y la otra, hermanos, es producir sed. Qué bueno. Al ganado, ¿se ha fijado usted que al ganado para que le den le ponen sal? Simplemente como ejemplo, hermano, cuando Amén. la comida queda bien sazonada, Amén. se le echaron toditos los condimentos, el punto de sal queda nítido. Eso. Va a abrir, ¿verdad?, el deseo, ¿verdad?, entre los comensales, ¿va? Que pidieron un platillo, ¿verdad?, y sintieron sabroso, ¿verdad?, ese plato y piden otro, repetís. No Sí, el gringo. O sea, no se quedaron Ellos conformes no se sacian y quieren más. Amén. Entonces así, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, Él pone sabor a lo que nosotros vamos a hablar y vamos a abrir el interés, ¿verdad?, hacia el oyente, hacia el amigo que estamos compartiendo la palabra. Amén. Pero cuando si nosotros venimos, ¿verdad?, simplemente a hablar palabras por hablarlas, esas son palabras vacías. Palabras vacías, sí. O sea, que bueno, la sal, dijimos, produce, hermanos, deseo. La sal, hermanos, produce sed. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, tiene que llevar, hermanos, este componente, ¿verdad? Producir sed en la persona. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Hemos visto, hermanos, tenemos un sexto punto, y es, hermanos, que la lengua que habla cosas puras. Dice, hermanos, Efesios capítulo 5, versos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La palabra tiene que llevar gracia. Gloria al Señor. Según, hermano, esto, el vocabulario soez, la palabra procas, la broma de doble sentido, el chiste inmoral, estas, hermanos, totalmente fueron del contexto cristiano. Mientras más hablamos de cosas impuras, menos serían, dice, nos procederán, y en lugar de sentidos aterrorizados por ella, comenzaremos a sentirnos atraídos por ellas. Ciertamente que la Biblia cita, hermanos, actos inmorales de algunas personas, pero siempre, hermanos, lo presenta como algo bajo y ruin, como algo que debe ser evitado a cualquier precio. Gloria al Señor. Esto es maravilloso, hermanos, cuando hablamos de estas cosas, ¿verdad? Saber, hermanos, que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón,
siempre la gracia del Señor. Así que, hermano Juan, con permiso, van a estar tantito, quiero que vea ahí. Gloria al Señor. Y a Dios, aleluya. Estas Sí, cosas sí, amén, ahí estamos. que podamos estar haciendo, ¿verdad? En nuestras vidas tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como iba hablando hermano Pedro, ¿verdad? De bromas, ¿verdad? De esas bromas que dice que a veces van a venir, dice, de cosas impuras, menos serias, nos parecerán, y en lugar de sentirnos aterrorizados por ellas, comenzaremos a sentirnos atraídos por ellas. Cuando nosotros, ¿verdad? Estamos escuchando, ¿verdad? Esas bromitas que nos llegan allí, ¿verdad? Y nosotros, en vez de apartarnos, nosotros estamos invocándolos, dando lugar a que entren a nosotros esas bromas. Amén. Nosotros va a haber el día que ya el siguiente día yo le voy a amanecer dando una bromita a usted, hermano. Cierto. Ajá, y usted tal vez me la va a contestar, ¿verdad? Porque usted ya va a sentir atracción para eso. Y esa broma nosotros tal vez, ¿verdad? Dimos la entrada allá en la calle, ¿verdad? Donde lo empezaron dando la bromita. Después vino en el camino y saltó otra cosa de broma. Amén. Vino otra cosa, otro más cerca de casa y nos vino otra vez. Y ya de tercera, cuarta vez nosotros nos vamos aclimatando a eso. O sea que esto es progresivo, hermano. Sí, es progresivo. ¿Verdad? Progresivo, cuando nosotros escuchamos algo y nos atrae y le prestamos atención, a nosotros nos parece gracioso eso, hermano. Y luego lo usamos ya como un hábito. Sí, y esto, hermano, está afectando nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, la persona tiene que ser cambiada. Literalmente, muchas veces, hermanos, a nosotros los cristianos nos critican y nos dicen a veces que nosotros nos hemos hecho tan santos que ya no queremos mezclarnos con el mundo. Ahora, aunque muchos hermanos se justifican y dicen, bueno, pero Jesús dice que él anduvo con los borrachos, anduvo en medio de los ladrones, anduvo en medio de las rameras. Ahora, pero pregúntese, ¿y Jesús sería el que participó en esas cosas? No, o sea que él entró como una luz, hermano, a alumbrar en la oscuridad y a mostrar a esta gente que había, hermano, una salida de ese problema. ¿Verdad? El problema, hermano, del pecado, el problema de la maldad, hermano, el actuar de la persona. Cuando la persona está habituada, hermano, a vivir en esa manera, hay una salida. El Señor, por eso Él entraba, hermano, en esos lugares. Él era criticado por eso, miren, con ladrones, con borrachos, con comelones, hasta todo eso, hermano. O sea, es que el Señor era social, Él se asociaba, Él llegaba, hermano, a lugares a hablarles palabras sazonadas, con gracia. Pregunte esta gente, hermano, que escuchó a Jesús y abrieron el corazón. Esta gente fue fiel seguidora de Él, ¿verdad? Y podemos ver, hermanos, que algunos que ya se quedaron en el camino, sí, porque había multitudes, pero de esas multitudes hubo un grupito que sí verdaderamente se entregaron y le siguieron. Dice la Biblia, hermanos, que cuando se dio el Pentecostés, había un buen grupo, no había tan poquito, estaban los 12, pero dice que habían 120 personas ahí reunidas, o sea, había un buen grupo. Entonces, ¿qué significa? Que esta gente fue atraída, ¿verdad? Por la conversación de Jesús, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Tenemos otro punto, hermanos, que es la lengua que no jura por nada para confirmar una verdad. Mateo capítulo 5, versículos 34 y 37 nos dice: pero yo digo, no juréis ni por manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, nuestro actuar tiene que ser, hermano, sincero, ¿verdad? Si vamos a decir sí, sea un sí, sí.
Y si vamos a decir no, pues sea un no, no. O sea, no vamos a estar, hermano, sí, no, sí, indeciso, ¿va? No estemos en dos pensamientos. No, un solo. Un solo. Correcto. A eso, hermano, nos llama el Señor, a que seamos, hermanos, sinceros. ¿Verdad? Qué bueno. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta hermosa y bella tarde, que nos ha permitido poder, hermanos, compartir esta palabra. Vemos, hermanos, hay otro punto importante, ¿verdad? Es una guerra reverente. Jamás deberíamos hablar, dice que es una guerra reverente, jamás deberíamos hablar ligeramente o irrespetuosamente sobre cosas, gloria al Señor, sagradas. ¿Y es justificable el hacer bromas sobre la persona de Dios? Oh, hay que tener cuidado. O la palabra de Dios o el pueblo de Dios. A veces, hermanos, vemos que por hacer gala de un fino sentido del humor, usamos la palabra de Dios para provocar risa. O sea, la palabra de Dios, hermanos, no es un juguete. La palabra de Dios se respeta, pero mucha gente se entretiene en esas cosas que desagradan a Dios. Esto es una forma, hermanos, de irrespetar el bendito libro de Dios. Dentro de eso, permitimos decir algo sobre el tomar el nombre de Dios en vano. Tanto usted como yo hemos oído a creyentes que en cualquier conversación meten frases, hermanos, como Dios mío. ¿Será correcto, hermanos, que al estar hablando allá en el mundo cosas, hermanos, que no vienen, no traen nada edificativo, metamos el nombre de Dios, hermano? Ay, Dios mío, estamos irreverenciando, hermanos, el amor de Dios. No debe de ser eso así. Gloria a Dios. Dice, oh, Dios santo, por Dios. Esto no se debe de usar. Cuando lo hacen, no es en una forma consciente de invocar el nombre de Dios, con algún propósito justificado, sino como un estribillo inconsciente que siempre está a favor o a flor de labios. Esta es una manera vana de referirse a la deidad y debería ser erradicada de nuestro hablar para que sea, hermanos, reverente. No tenemos, como cristianos, tenemos que saber en qué forma o en qué momento vamos a invocar el nombre de Dios, hermano. Amén. ¿Verdad? No es que Dios hay que reverenciarlo, hay que respetarlo. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con tomar el nombre de Dios. Digo, a veces, por cualquier cosa, ¿verdad? Sí, amigos, ¿verdad? En la calle vemos nosotros, ¿verdad? Ya la sangre de Cristo tiene poder. Sí, no. Es una frase común, ¿verdad? Que se ha hecho. Y el nombre de Cristo, ¿verdad? Tiene que ser invocado, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Importante, en el momento justo, en el momento que sea necesario. Es que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios tiene poder, y cuando nosotros, hermanos, la tomamos en vano, le quitamos el poder a la palabra de Dios. Sabemos que Dios, hermanos, es amor, pero dice la Biblia que también es fuego consumidor, ¿verdad? Por esa falta de respeto, hermanos, podemos provocar a Dios en ira. Bueno, el último lugar, hermanos, dice que la lengua que habla lo estrictamente necesario. Vemos que dice Proverbios, capítulo 10, verso 19. Dice, hermanos, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, hermano. ¿Verdad? Y en las muchas palabras, no es cierto que a veces, hermano, cuando estamos a hablar, a veces, hermano, entremezclamos palabras que no son verdaderas, ¿verdad? Pero dice que al refrenar la lengua, el hombre, hermano, se vuelve prudente. ¿Verdad? En otras palabras, mientras más hablamos, más propensos nos volvemos a pecar. Deberíamos evitar este peligro por medio, hermanos, de resistir
al impulso natural de hablar hasta por los dedos. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Ser poco, hermano, nosotros cristianos a veces nos tienen por bullitos, porque hablamos demasiado, pero refrenemos un poco nuestra lengua, tratemos de que nuestras palabras vayan sazonadas y podamos ser hermanos de edificación para nuestra vida. Bien, damos gracias al Señor, hermanos, en esta hermosa y bendecida hora. Por supuesto, hermanos, que estas citas se refieren especialmente a los votos hechos a Dios ligeramente, pero también dice que no son un buen consejo para todos los que tenemos la tendencia a monopolizar la palabra. Pensar en todo esto que hemos dicho, hermanos, antes de hablar es tarea de titanes. Pero gracias a Dios que Él nos ha dado el poder para lograrlo. Si no fuera así, Dios jamás nos habría pedido, hermanos, que tomemos nuestra lengua. Recordemos que la lengua debe, hermanos, seguir al pensamiento, no a la inversa, mas se han arrepentido por lo que han dicho que por lo que han callado. El que habla también dice, el que escucha cosecha, hermanos. O sea, es de tener, hermanos, dominio. La palabra dice que Él nos ha dado a nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? O sea, usemos, hermanos, los potenciales que Dios nos ha dado, pero primero seamos prudentes, leamos, estudiemos la Biblia, prestémosle atención a Dios, tomemos un momento de meditación para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, hermano Juan. Dios, amén. Amén, gloria al Señor. Bien, damos gracias al Señor en esta hermosa tarde, ¿verdad? Hermano Juan, gracias por estar con nosotros, hermano Juan. Amén. Es un privilegio en esta tarde haberlo tenido y esperamos que no sea la primera ni la última. Dios. ¿Verdad? Siempre, hermano, tener un tema para poderlo enseñar, poder, hermano, animar, poder alcanzar las almas, porque de eso se trata, edificarnos a través de la palabra de Dios. Así que esta tarde pues ha sido un privilegio y quiero dejar a mi hermano Juan para que él exprese ahí su comentario, ¿verdad? Si él tiene algo, pues, y esta tarde tiene la oportunidad para que nos exprese y pueda saludarles, hermanos, y vamos a dar por terminado y que nos despida, hermano Juan, en unas palabras de oración. Sí, hermanos, verdad que es una bendición, ¿verdad? El tema que hemos impartido esta tarde, ¿verdad? Porque además ahí también dice, ¿verdad? En ese Efesios 4:30, luego que no contristéis al Espíritu Santo. Amén, amén. A veces nosotros, ¿verdad? Lo contristamos, ¿verdad? Cuando llegamos a eso, que con nuestra lengua, ¿verdad? Empezamos a destruir otras personas. Él se va alejando de nosotros, dice, porque él se siente traicionado. Ver, dice mi hermano, dice que predica la palabra, ahora está con mentiras, ahora está con burlas, ahora está con chisme. Ahí nosotros muchas veces lo contristamos. Esta tarde fue una bendición, ¿verdad? Estar aquí, ¿verdad? Con mi hermano Pedro. Saludos, hermanos. Es una bendición, ¿verdad? Poder compartir la palabra. Esperamos próximamente estar de nuevo acá reunidos con hermano Pedro, donde podamos estar predicando la palabra de Dios. Vamos a estar orando en esta tarde para que nos estemos despidiendo, amados hermanos.
Amén, gloria al Señor. Padre, en esta hora que Vamos a orar. Padre Dios, aleluya. Estamos Amado acá Dios y delante Padre, de su que estás en presencia, gloria. oh Señor, bendito es la gloria. Le damos gracias, Señor, Sentándonos por la ante oportunidad usted, que nos Padre ha amado, permitido dándole esta gracias tarde poder, porque nos ha Señor, adorar. permitido, oh Señor Jesús, Gracias, bendito es la Padre, gloria, gracias venir, por tu oh amor y Señor, a misericordia, compartir su Señor. palabra. Bendice, oh Gracias, Señor Dios Jesús, amado, a en cada nombre uno de mis poderoso de hermanos que Cristo. escucharon esa palabra. Alabanza a tu A cada nombre, uno de Dios. los que estuvieron Te escuchando adoramos, esta te bendecimos, enseñanza que Padre, impartimos esta hora acá porque con mi tú eres hermano bueno Pedro. para siempre. Solamente Señor. usted es Jesús amado, es quien da Pedimos, esa Padre, que sabiduría. sea usted, Señor, Solamente dándonos usted es quien da la ese sabiduría, entendimiento. la Solamente fortaleza. usted es quien Padre, discierne, oh queremos Señor ser de Jesús, esa bendición palabra. Gloria para a Dios, cada aleluya. uno, Señor, de Es ti. una bendición. Que nos venga, Derrama, oh que Señor nos Jesús, de bendiga en su esta poder. hora, Señor. Bendice Sea a cada usted uno de mis derramando hermanos que bendición estuvieron escuchando, sobre cada Padre, en vida. el nombre de Jesús. Padre, gracias por Gracias tu le amor y doy, Padre. misericordia. Gracias le doy, Gracias, Hijo, y Señor. gracias, oh Espíritu Gracias, Santo. Espíritu Santo. Dios. Amén y amén. Bien, que Dios me les bendiga en esta hermosa tarde. Dios bendiga a los que nos van a ver a través del Facebook y nos van a ver a través del canal de YouTube. Allí nos pueden encontrar, hermanos, como Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente. ¿Verdad? Estamos siempre, hermanos, con el propósito de llevar la palabra del Señor a diferentes lugares del mundo donde hay necesidad. Sabemos que la palabra de Dios pues no volverá vacía desde la palabra, sino que llevará el fruto para el cual Dios la ha enviado. En esta tarde nos dudamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Así es que Dios les bendiga. Saludos a todos. Será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.